Vamos a tener ahí nuestro tiempo de estudio, de enseñanza, para que el Señor nos hable en este lugar de su palabra. Éxodo capítulo 2. Quiero que tome toda su atención en esta historia. Estamos arrancando en esta historia, en este relato, que es la extensión de la historia de la redención, hermanos. Recuerde, la Biblia completa de pasta a pasta tiene esta preciosa historia para nosotros, la historia de la redención. Vimos Génesis allá en la Iglesia Fe en Monterrey. Pero hemos resumido aquí, la semana pasada se ha resumido, o la antepasada, la historia de Génesis para conectarnos con Éxodo. Entonces quiero que vamos a este pasaje, leamos por favor y me sigan por favor con su vista, con toda su atención, no se pierda hermanos y mire lo que está ocurriendo. Después que llegaron a Egipto y pasaron los años, se cumplió lo que Dios había dicho, que serían esclavos en ese lugar. Y entonces se levantó un faraón que no conocía a José y hizo un decreto para eliminar a todos los pequeñitos, a todos los niños, porque temían que el pueblo hebreo se multiplicara en hombres de guerra y se unieran a sus enemigos y terminaran derrocando a Faraón y a Egipto. Entonces, después que se hace este decreto, el relato que vamos a estudiar hoy comienza en el capítulo 2 y vamos a leer, sígame con su vista, dice la palabra de Dios. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas sus partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él le dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés vino a morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en la tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre,
Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Padre, te ruego, mi Dios, esta mañana, que no sueltes nuestros corazones, nuestros oídos, ábrelos. Nuestra alma, Señor, conmuévela. Haznos recibir tu palabra con toda solicitud y con gozo. Danos convicción, Señor, de tu plan, de tu obra. Y ayúdanos a, Señor, vivir para ti, a confiar en lo que tú haces, a depender de tu voluntad y a dedicarnos, Señor, a glorificarte. Muéstranos con tu palabra lo valioso que es eso. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Notó cómo termina la historia? Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Estas últimas palabras hacen una conexión directa con 270 años aproximadamente atrás, donde Dios está hablando con Abraham en el capítulo 12 al 15 de Génesis, donde Dios le dice a Abraham: haré de ti una parentela, haré una descendencia como el polvo de la tierra, como las estrellas del firmamento. Pero Abraham, un día tu parentela va a estar en la tierra ajena, en tierra extranjera, va a ir a Egipto y van a ser prisioneros por 400 años. Pero Abraham, no te preocupes, que yo me voy a encargar de ellos, de tu descendencia, no solo de ti, de tu hijo, pero de los hijos de tus hijos y de sus enemigos cuando sean prisioneros, y los voy a libertar con gran poder y saldrán de allá. Y entonces llegamos a este punto, hermanos. Ya ocurrió lo que Dios prometió a Abraham hacía más de 3 generaciones. Qué rápido se va el tiempo. Todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, escuche esto, hermano, todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, todo lo que está ocurriendo en la actualidad y todo lo que va a ocurrir en la posteridad está en el control de Dios. Le pertenece al plan de Dios. Está bajo un diseño minucioso de lo que Dios ha querido que ocurra. El libro de Éxodo nos recuerda cuál es nuestro papel en esta historia que Dios ha diseñado. Si usted recordará, si se lo han mencionado, es salvos para servir en el santuario. El Señor nos salvó para servir en el santuario. Ese es el tema del libro de Éxodo. Aplicado a nosotros, el Señor nos salvó para servir en su presencia. La razón por la que estamos aquí y por la que somos redimidos es para que sirvamos al Señor. No hay otra razón. Y quiero hablarle en esta mañana del plan de redención a través de la historia. El plan de redención a través de la historia. Y cuando digo a través de la historia, estoy diciendo que no queda nada fuera del control de Dios, absolutamente nada. A veces pensamos que el plan de Dios se limita a la iglesia, a los cristianos y a algunas épocas donde hubo avivamiento. El plan de Dios, hermanos, es diseñado por Dios en todas las cosas más pequeñas, en la política, en la sociedad, aún en las guerras, aún en los conflictos históricos, en lo que nadie conoce de otra persona que ni siquiera quedó registrado en la historia y Dios lo sabe, está bajo el control de Dios. Porque Dios es el autor de la historia. Tú debes conformarte a su palabra. Porque Dios es el autor de la historia. Tú debes conformarte a su palabra. Número 1, en la formación familiar. Número 2, en la educación social. Y número 3, en el crecimiento espiritual. Estos son los 3 puntos que el pasaje que leímos relata. Porque Dios es el autor de la historia. Tú debes conformarte a su palabra. En estas 3 áreas que vimos, primero en la formación familiar. La primera parte que leímos de los versículos 1 al 9, describen el nacimiento del libertador. Cuando más dura estaba la batalla de lo que Dios había dicho que habría entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, donde Satanás está tratando de que se interrumpa la línea de donde vendrá el Mesías. Y ahora vemos aquí en Egipto, ¿se acuerdan? Dios había dicho que habría una batalla entre estas 2 simientes, la serpiente y la mujer.
Interesantemente, veíamos en el primer capítulo, como las primeras que le hicieron guerra a la serpiente. Se fija que la serpiente es el símbolo pues de Egipto. ¿Mm? Y eso es algo que nos está diciendo que tiene que ver con lo que Dios había dicho que sucedería en esa batalla. Y estas mujeres, dos mujeres, ¿se acuerdan? Cifra y Fua, las parteras, le hicieron frente por primera vez a esta batalla ya encarnizada y decidida de parte del diablo para interrumpir la simiente de la mujer. Y Dios le dio gracia a estas mujeres y les dijo de alguna manera que no mataran a todos los niños. Y ellas cubrieron a estos pequeñitos. Pero entre ellos, hermanos, hay uno que el Señor tiene en la línea. Y entra el papel tan importante que tiene la formación familiar. Sepa, hermano, que el Señor está en control de su historia personal, de la historia social actual, de la historia que ha pasado, porque todo tiene que ver con su plan de redención. Y entonces, algo que Dios ha usado siempre en cada generación, y en este relato queda muy claro, es la formación familiar que nosotros le damos a los que el Señor nos concede, llamados hijos, porque el Señor nos da hijos para la gloria de Dios. Ese es el propósito del que el Señor nos ha permitido concebir y que nos ha permitido tener una familia. Ese fue el plan original y eso no lo va a soltar. Dice la Escritura que entonces un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. De los dos lados venía de la tribu de Leví. Leví, hermanos, interesante, había sido una tribu que había recibido como descripción algo de violentos. Estaban fichados los levitas. Tú, Leví, violento, me parece que dice ahí. Su padre le dijo. Se quedó con una especie de estigma. Pero ¿sabe qué hace el Señor? El Señor dice, mira, yo puedo usar lo que el mundo desecha. Yo puedo usar lo que no es para avergonzar a lo que es. Y a veces pensamos de nuestros hijos que ¿qué puede salir de este muchacho? Ha sido tan tremendo y es hijo de fulano y de sultano. No, hombre, esos padres no tienen remedio. ¿Qué puede salir de ellos? En las manos del Señor, hermanos, pueden hacerse maravillas. Y vemos cómo Dios de esta tribu saca a este pequeñito y lo concibió. Dio un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo por escondido 3 meses y empezamos a ver la formación familiar. Mire, esta mujer, les decía ayer a las hermanas y que estaban aquí, estoy impresionado gratamente de ver cuánto Dios usó a la mujer, el papel de la mujer en la historia de la redención. Las mujeres en la Biblia, hermanos, muchas veces tienen un papel detrás del telón, escondidamente. No son el foco, no son la línea. La línea del Mesías era un varón y todo el mundo esperaba un varón y los focos están sobre el varón. Pero para que ese varón pueda salir a hacer su plan que Dios tenía, Dios usó mujeres muchas veces silenciosamente, calladamente. Hoy en día está ocurriendo lo mismo, hermana. No se desanime por el trabajo que usted hace con sus hijos secretamente, que nadie sabe las luchas que usted tiene, las lágrimas que ha derramado, los deseos de que sus hijos sean bien formados. Pero Dios sí lo sabe y Dios lo usa y Dios está haciendo un plan. Y aquí tenemos a una mujer llamada Jocabed, trabajando en sus fuerzas para hacer lo que puede para que su hijo salga librado de esta crisis de muerte que está sobre todos los pequeñitos. Y entonces vemos, hermanos, que en la formación familiar Jocabed tenía una piedad arraigada en su vida, conocía de la palabra de Dios, conocía de este Dios y entonces estaba haciendo un plan para preservar a este hijo, haciendo todo lo que estaba de su lado y nada más. Era una mujer que confiaba en el Señor y sabía cuál era su papel e hizo todo lo que estuvo a su alcance. Dice que por 3 meses lo pudo esconder. Eso significa, hermanos, que ella se las ingeniaba para que el niño no fuera descubierto por el llanto, pero es probablemente que dice que hasta 3 meses, porque ya de 3 meses un niño ya desarrolló unos pulmones que llora y lo escuchan a 5 cuadras.
Y hermanos, es increíble la fuerza que tiene un bebé a esa altura. Posiblemente esa fue la razón que solo 3 meses lo pudo esconder y ya no podía más tenerlo ahí, pero hizo todo lo que pudo. Y entonces preparó un arca y se dedicó. Y ella no cayó en desánimo y dijo, no, pues es que como a todos los demás los han matado, también a este, y ni modo, pues no se puede hacer nada. Señor, ¿por qué permites esto? Y se desanimó y se abandonó. No, ella dijo, yo voy a hacer todo lo que está de mi parte y el Señor hará la obra suya. Era una mujer que confiaba en la soberanía, en la gracia, en la misericordia de Dios. Y eso le motivaba a hacer lo que estaba en sus manos como papel de madre. Y fue una mujer, si usted ve el relato, hermanos, muy dedicada, una mujer que en estos detalles de cómo hizo esta preparación de proteger a su hijo, nos deja ver el tipo de mujer que era para ver cada detalle que pudiera contribuir a salvar a su hijo. Y ella había observado dónde salían las doncellas de Faraón. Ella había observado la corriente del río. Ella había observado por dónde tenía que poner esa canastita, cómo preparar esa canastita, cómo llamar la atención hacia esa canastita. Y había observado todos los detalles, hizo un plan y dijo, voy a poner en plan para que mi hijo pueda ser encontrado en este camino donde pueda ser salvado. Hermanos, de verdad, esto en términos espirituales es una buena aplicación. De Jehová es la salvación, pero Él nos manda que preparemos a nuestros hijos para la salvación. Que nosotros hagamos lo que está en nuestras manos. Que preparemos aquel camino, aquella corriente, aquel soporte para que ellos puedan encontrarse donde el Salvador pueden tomarlos. Y esta mujer observó y después que hizo todo este relato simplemente nos describe que no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de junco y la calafateó. No fue cualquier arquilla y no hizo cualquier trabajo, hizo un trabajo muy esmerado y le puso brea y lo colocó a él en el niño y lo puso en carrizales a la orilla del río. Y le dijo a una de sus hermanitas, parece que a Miriam, tenía 6 o 7 años esta niña, y la instruyó, y le dijo, mira hija, tú te vas a poner ahí como muy despistada, y tú vas a estar viendo a ver qué le acontece. Y cuando esté allá, y cuando veas que sale, parece que la mamá sabía todo lo que iba a ocurrir, hermano. Parece que lo había planeado todo. Qué hermoso cuando una mujer, una madre planea el bien de sus hijos. Aunque puede ser que no suceda, puede ser que no, pero voy a hacer lo que está a mi alcance. Y le dice a la niña, cuando veas que lo toma o que se acerca allí, tú vas y te acercas como muy despistada y le dices, ay, qué bonito niño, ¿quieres que te traiga una doncella, una nodriza para que te lo cuide? Las palabras son bien cuidadosas, no fueron ocurrencia de la niña, hermanos. Los eruditos dicen que estas eran palabras de Jocabed puestas en la niña para que el plan que ella había diseñado funcionara. Obviamente Dios está orquestando todo esto, hermanos. Cuando actuamos de acuerdo a su voluntad, cuando nosotros nos conformamos a su palabra, entonces el plan de Dios incluye nuestros planes. Deleítate a Jehová a sí mismo y Él concederá los deseos de tu corazón. Cuando estamos conformados a la palabra de Dios, entonces ese es el plan de Dios. Y llega el relato, dice que así ocurrió. Una hermana suya se posó a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla del carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, se compadeció de él. Entonces su hermanita dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas. ¿A quién que trajo? A la mamá, ¿verdad? Qué maravillosa historia, hermanos. Cómo el Señor, no fue casualidad, obviamente. El Señor va guiando a aquellos que se conforman a su palabra, y los que se conforman a su palabra no pierden la esperanza en intentar todo lo que está de su parte. Y el Señor une aquellas cosas para glorificar su nombre. Y entonces le llama a su madre. Pero mira, la niña le dice, por palabras, parece ser de su madre, la hija de Faraón respondió, ve. Entonces la doncella antes. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. En el original la idea es, lo que le dice es, iré a llamarte una nodriza para que críe a tu niño. Y le da pertenencia del niño. Era una costumbre que las doncellas de Faraón no tenían hijos. Por su preparación, por su posición, por su estatus, pero podían tenerlo de esta manera. Y cuando le da el sentido de pertenencia,
la niña, la madre realmente está diciendo, prefiero que esté al cuidado de ella, pero que viva mi hijo. Y el plan era perfecto, porque mire lo que hace. Le vas a decir que le vas a buscar una nodriza, entonces me hablas a mí. Y le habla. Y viene su madre Jocabed y lo cría. ¿Sabe cuántos años estuvo con él? Aproximadamente, mínimo 6 años. Algunos creen que hasta los 12 años. Algunos historiadores de aquellos tiempos muy cercanos a la cultura hebrea dicen que especialmente en este caso estuvo hasta los 12 años con su mamá. Pero la costumbre judía por lo menos era que duraban entre 4 y 6 años hasta que fueran destetados. Suficiente, hermanos, para formar el carácter de los principios morales, de inyectar la filosofía medular de la palabra de Dios familiarmente. No hay otra manera más efectiva de transmitir la fe a otros que por la familia misma. Eso lo va a ver en toda la historia de la redención en muchos casos. Y esta mujer dice, no voy a perder un solo minuto. Y se dedicó, recordando que Dios es el autor de la historia, recordando que el Señor está en control de todas las cosas. Ella tomó la oportunidad y dijo, tengo unos 5 o 6 años para formar a mis hijos. Y lo formó. Hermanos, eso nos ayuda a entender la importancia que tiene la inversión que hacemos familiarmente hablando con nuestros hijos. No se desespere que el muchacho parece que no oye, no, hombre, que es bien inquieto, no, hombre, que ya me cansó, no. Hermano, no lo va a tener toda la vida con usted, aunque parezca que así es, no lo va a tener toda la vida con usted. Invierta lo más que pueda. Enseña a los que están en esa etapa si usted ya pasó por ahí. Y usted dice, uy, pastor, me hubiera predicado esto antes, los míos ya crecieron. Aún eso está en la historia de Dios, en control de Dios. Pero aquellos que están todavía en esa etapa, van a entrar a esa etapa. Miren, el punto es que podemos confiar en el Señor respecto a la etapa de la formación familiar. Debemos conformarnos a la palabra de Dios en la formación familiar. Y debemos dedicarnos a ello. Y entonces este niño creció, hermanos, y entonces estuvo con la madre por 6 años y le inyectó la palabra de Dios, la fe. Y Moisés, fíjese, con 6 años por lo menos que estuvo con la mamá, le fueron suficientes para que no se desviara por otros 40 años. Iba a estar en la escuela, en la universidad catedrática más alta y reconocida del mundo en aquel tiempo, que era en Egipto. Y entramos a la siguiente fase. Dijimos primero, hermanos, porque Dios es el autor de la historia, tú debes conformarte a su palabra en la formación familiar. Pero además, porque Dios es el autor de la historia, tú debes conformarte a su palabra en la educación social. Hermanos, el Señor no nos quiere que nosotros nos formemos dentro de la iglesia, dentro de esas 4 paredes y encerrarnos y mantenernos aquí todo el tiempo. Él quiere prepararnos aquí para salir e impactar la sociedad. Él quiere que estemos entre la sociedad y que conozcamos este mundo y su condición para poder ser luz ahí. Y Él va a usar no solamente a la familia, Él va a usar no solamente la iglesia, Él va a usar la preparación secular, porque también eso le pertenece a Dios, hermanos. Dios es el Señor y el soberano del mundo entero. Y mire lo que nos enseña este segundo punto, y es solo un versículo 10. Porque Dios es el autor de la historia, tú debes conformarte a su palabra en la educación social. Esto es en relación al gobierno, lo primero fue en relación a la familia. Mire el versículo 10, lea conmigo solo el 10, por favor. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lea conmigo, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés viene de la raíz Mashá, que es agua, sacado de las aguas. Pero aquí la parte interesante es esa expresión que dice la cual, es decir, la hija de Faraón lo prohijó. Lo hizo como su hijo, le dio todos los derechos de su hijo. ¿Y sabe qué era lo que hacía con los hijos de Faraón? Los preparaba desde la edad adolescente, desde que eran destetados, los preparaban en todas las ciencias de los egipcios, en todo el conocimiento de los egipcios. Este Moisés aprendió todas las artes y las ciencias en el más alto nivel de la universidad egipcia, astrología, ingeniería, estrategia de guerra.
Hay un relato extrabíblico en la historia muy confiable que dice que Moisés tomó una fama en Egipto porque él tomó como un capitán, como un general, un ejército al sur de Egipto y ganó una batalla que lo hizo famoso. Él fue entrenado, él fue capacitado igual que un egipcio. Y hermanos, no debemos menospreciar la oportunidad que Dios nos da para prepararnos aún en lo que llamamos nosotros secular. Porque Dios quiere usarnos con aquellas herramientas también. No a todos el Señor los llama a predicar detrás de un púlpito. Y no es más valiosa la obra detrás de un púlpito como lo puede ser un cristiano carpintero haciendo su obra allá en las labores cotidianas para la gloria de Dios. Lo que estoy diciendo aquí, hermanos, es que debemos conformarnos a la palabra de Dios porque Él es el autor de la historia aún en nuestra preparación social. Si usted es carpintero, sea el mejor carpintero para la gloria de Dios. Si usted es abogado, sea el mejor abogado para la gloria de Dios. Si es jardinero, si es contador, sepa que el Señor también quiere glorificarse en esa sociedad, en esas gentes que quizá no van a venir a la iglesia, pero podemos llegar a ellos. Y el Señor quiere que también usemos esas herramientas que Él nos da. ¿Sabe quién le dio la capacidad de llegar a desempeñar la carrera que tiene usted aquí ahora? Es el Señor. Él le dio las habilidades, le dio los dones, los recursos, la salud. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento precioso que dice, cuando entres a la tierra que el Señor te dio y cabe y tengas esos pozos que no cavaste y esas viñas que no plantaste, no te olvides de Jehová tu Dios, porque Él te da la capacidad para hacer las riquezas. Y Él espera que con ello tú le glorifiques, hermano. No menospreciemos tampoco esa parte de la sociedad, de lo que estaba haciendo con Moisés. El Señor tenía un plan con Moisés que ni nos imaginamos si no hemos leído toda la Biblia. Porque pareciera, como a veces nos ocurre a nosotros, que de repente los planes son truncados. Todo va muy bien. Y a Jocabed le salió el plan perfecto. Imagínense, impecable. ¡Wow! Imagínense ser usted Jocabed. Su niño está a punto de morir por decreto de Faraón, y ahora Faraón le pide que lo críe y le va a pagar su propio hijo. El plan está perfecto. Y dice Jocabed, gracias Señor, aquí está mi parte y lo he enseñado a tus pies. Y con toda confianza lo entrega a la siguiente etapa. Hermano, un día los hijos van a salir de casa y usted no puede andarlos cuidando allá. Que si se van a tal lugar y que si se van a caer en tal cosa y que si van a enredarse en no sé qué, ocúpese mientras los tiene en casa. Ore por ellos. Nunca deje de orar por ellos, pero la mayor aportación que usted puede hacer es en esa etapa familiar, mientras están con usted. Y luego confíe en el Señor. Mire, llega un punto donde ya no puede cargar usted con lo que ellos van a hacer o no van a hacer. Ya no puede ni debe. Jocabed lo deja ahora en manos de la etapa que le corresponde y lo entrega a esta mujer. Y esta mujer lo prohijó, pero Jocabed dijo, este niño tiene la fe. ¿Se acuerda de estas mujeres que educaron a Timoteo? Loida e Eunice, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, y Dios usó eso para que un día la palabra de Dios en el corazón de Timoteo, que le había puesto Loida y Eunice, explotara en su ser y recibiera la salvación en labios del apóstol Pablo cuando lo encontró en un viaje misionero. Pero la obra de preparación la hicieron estas mujeres. Hermano, usted ocúpese por preparar a sus hijos y deje que Dios obre. Algunos casos usted va a partir con el Señor y no va a ver lo que Dios hizo con sus hijos. Pero mientras los tenga y mientras usted viva, haga todo lo que está de su parte. Y no más, no más. Nada más lo que está de su parte. Y descanse en eso. Mi padre nunca me vio predicar. Ni se imaginó que un día sería pastor. Mi padre falleció cuando yo era catalogado la ovejita negra de mi familia. Cuando yo era el peor de mis 11 hermanos. Pero no se me olvida cuántas veces mi padre estuvo allí con la palabra de Dios y con oración sobre mí, sobre mí, sobre mí. Y yo a veces literalmente tapándome los oídos. Yo a veces huyendo de él, no queriendo estar porque sabía que me iba a estar dándole y dándole y dándole.
Pero la mayoría de las cosas que Dios ha usado o usó para mi salvación fueron pasajes y momentos que mi padre familiarmente me inculcó. Él nunca vio eso. Un día lo voy a ver en el cielo. ¿Y sabe quién lleva el mérito? El autor de la historia, que le plació hacerme parte de ella para su gloria. Y un día vamos a ver la historia terminada arriba y vamos a glorificarle por lo bueno que es Él. Pero ahorita estamos de este lado. Y hermanos, no desprecien ningún esfuerzo que pueda hacer para la gloria de Dios, aún en cuanto a su preparación social, en cuanto a su conocimiento social. Si su hijo quiere ser tal cosa que no es pastor, anime lo que sea el mejor delante de Dios. Confíe que Dios puede usar eso. Si estás estudiando todavía, joven señorita, no hay otra razón más valiosa para invertir tu vida que no sea en el Señor. No hay. Es para el Señor lo que más podemos hacer y es un privilegio. Y Moisés está allí y está siendo educado en todo. Y fue formado en todas las áreas. Y un día sale creciendo Moisés. Note versículo 11. Lea conmigo el 11, por favor, todos juntos. Ya vamos casi vamos a entrar al último punto. Lean juntos el 11 conmigo. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Hasta ahí el relato ya lo leímos. Salió un día y han pasado, hermanos, aproximadamente 40 años. 32 en la Universidad de Egipto. Y sale y tiene autoridad Moisés y preparación y una fuerza impresionante porque con sus manos mata a un egipcio. Y sale y todo va bien hasta ahí, pero en el ímpetu de Moisés, en su reacción por la justicia tan arraigada que él tenía, mata a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Y ahí es donde vemos, hermanos, dice Esteban en el Nuevo Testamento, y Hebreos, referente a Moisés, que prefirió identificarse con su pueblo y con los deleites de Faraón. Esa es una forma en que viene Moisés y dice, no, es que me identifico más con mis hermanos esclavos, con todo lo que soy. ¿De dónde salió eso? De las convicciones que le puso su mamá, de la fe que le inyectó su mamá. Y él tratando de hacer el bien. ¿Se acuerdan de Cristo? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y él tratando de hacer el bien, es rechazado por sus hermanos porque en otra riña que ve a dos hebreos, dos de la misma familia, discutiendo, los regaña, los quiere arreglar y conciliar y le dicen que también me vas a matar como al egipcio de ayer. Yo sé quién eres y no me caes nada bien. Hermanos, a veces así sucede entre los hermanos de la fe. Queriendo hacer el bien uno, otro hermano no valora aquello. Y podríamos desanimarnos. Y le empiezan a salir las cosas mal a Moisés. Pero hermanos, lo que no quiero que pierda de vista es que Dios es el autor de la historia. Y a nosotros nos toca conformarnos a su palabra. Él va a acomodar la historia para su gloria si nosotros nos conformamos a su palabra. Aunque a veces parezca que las cosas son opuestas y contrarias. Aunque haciendo el bien nos hagan mal. Aunque intentando agradar a Dios, los que debieran ayudarnos nos estorban. Eso va a ocurrir muchas veces. Pero hermanos, allá afuera en la sociedad, así es el mundo. A veces uno quiere ayudarle a la gente necesitada, o a veces quiere trabajar uno más para la empresa, y la empresa abusa y el jefe abusa, y la gente necesitada también abusa. Y uno dice, Señor, ¿para qué hago esto y para qué hago aquello? Y empieza a salirle las cosas mal, pero lo que tiene que usted atender es que haga las cosas para el Señor y no para el hombre. Sirva al hombre para la gloria de Dios y no espere la recompensa del hombre.
Y ahí está Moisés, y entonces ahora Moisés se espanta y se asusta y dice, tengo que escaparme porque seguro eso ya se divulgó y todo el mundo lo sabe. Y efectivamente Faraón procuraba matarlo. Y el plan parece que se está echando a perder. ¿Dónde quedó el trabajo que hizo Jocabed? Si Jocabed vive y se entera de esto, Jocabed, ¿qué estará pensando? Pues mire, habrá tiempos donde nosotros pensamos que el plan se salió de control. Nada más ocúpese de ser fiel a la palabra de Dios y deje que el plan corra. Porque el siguiente punto y el último, hermanos, que vamos a ver, porque Dios es el autor de la historia, tú debes conformarte a su palabra. Dijimos en primer lugar en la formación familiar, en segundo lugar en el conocimiento social y en tercer lugar en tu crecimiento espiritual. Mire, ahora va a empezar la escuela de la formación espiritual. Esta escuela de la formación espiritual no tiene que ver con los libros, no tiene que ver con la universidad, no tiene que ver con tus capacidades, no tiene que ver con la influencia, tiene que ver con la experiencia de la vida, con las pruebas de la vida, con lo duro de la vida. Allí es donde se forja el carácter cristiano, allí es donde se pone a prueba lo que tú crees acerca de Dios y el Señor te va a hacer pasar por ello. Porque está dentro de su plan, porque te quiere usar para algo grande. Y entonces dice la Escritura aquí, versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Se fue de prófugo. Las cosas no van bien. Es una etapa donde pensamos donde dudamos de si lo que hicimos antes fue lo correcto o no fue lo correcto. ¿No ha pasado por ahí, hermano? ¿No le ha entrado la duda de, híjole, ¿y será que me tenía que cambiar de ciudad? ¿Y será que tenía que tener este hijo? ¿Y será que tenía que? ¿Y será? Hermano, bueno, para empezar, lo que ya pasó, ya pasó. Debe confiar en que todo eso, aunque parezca algo malo, incluso las cosas malas y los errores que hemos cometido, sabe que Dios los usa para bien. Cuando estamos en el Señor, Él usa nuestros propios errores, aunque hayamos pagado consecuencias por responsabilidad personal, aún con todo eso, en la soberanía de Dios lo usa para su gloria. Debe descansar en eso. ¿Se acuerda de José? Cómo fue injustamente llevado, vendido, maltratado y despreciado por sus hermanos. Y ellos le van a dar cuentas a Dios de eso no cabe duda. Pero todo eso Dios lo estaba usando. Y un día José dice, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo que estaba planeando era hacer un bien. Y por eso permitió este aparente mal. Hermano, no dude de lo que Dios está haciendo cuando usted está conformándose a su palabra, aunque duela, aunque sea difícil, aunque nadie se lo reconozca. Va a entrar en la etapa del crecimiento espiritual. Y entonces Moisés, Dios lo había preparado. Y a veces el Señor usa tiempos como estos para pulir nuestra alma y nuestro corazón, porque se nos sube, hermanos, se nos sube. Se nos sube el orgullo, se nos sube el apellido, se nos sube el estatus, se nos sube la posición, la casa nueva que tenemos, el carro que adquirimos, a la iglesia que vamos, se nos sube todo esto y nos sentimos que andamos por encima de los demás. Y el Señor nos va a aterrizar. Y después de estar en la universidad de Faraón, reconocido incluso por toda la región, le dice, te vas a cuidar cabras con tu suegro Jetro, allá donde nadie te conoce. Y allá está Moisés solo. Allá está sentado. Imagínense ahí sentado, me lo imagino Moisés pensando como muchas veces estamos nosotros. Híjole, Señor, ¿qué fue de mi vida? ¿Y qué pasó con lo que me dijiste? Y todo lo que habíamos pensado y se acabó todo y están en una nube de confusión y el Señor parece no responder porque el Señor está pasando un proceso para hacerte confiar en Él y vivir la realidad de la vida bajo los principios que dices haber aprendido y va a dejar correr la historia. Y allá está. Lo lleva a su parentela directamente del pueblo de Israel. Madián, hermanos, era un lugar donde su suegro y esa zona venían directamente de la descendencia de Abraham. Y esto es el símbolo de la iglesia, hermanos. Dios no solamente va a usar la familia, va a usar el gobierno, pero también va a usar la iglesia, el ámbito espiritual. ¿Sabe dónde realmente sale el carácter del verdadero cristiano, si eres o no eres? No en el mundo, hermanos. Sale en la iglesia, entre los propios hermanos. Porque mira, del mundo esperamos que nos critiquen.
Del mundo esperamos que nos traicionen, pero ¿sabe dónde nos quebramos? Donde mi hermano me traicionó, donde en la iglesia me criticaron, donde allí los que estaban para amarme no me amaron, donde no me apoyaron. Allí es donde sales si confío en el Señor o no. Y ahora lo va a llevar allá a Moisés con su parentela y va a pasar la dura allá. Va a trabajar como un don nadie. Allá no hay títulos, allá no hay reconocimiento, allá no hay nada de eso. Lo está aterrizando. ¿Cuántos años pasan? ¿Sabe cuántos años pasaron allá? Allá pasaron 40 años. En la preparación en Egipto pasaron 40 años. Moisés ya tiene 80 años. Para nosotros decimos, no hombre, pues ya se acabó mi vida, ya no hay nada más que hacer. El Señor lo puede estar preparando todavía. Y lo va a regresar, ¿sabe cuántos años? Otros 40 años todavía le quedan. Otros 40 años. Moisés murió de 120 años. Pero el Señor lo preparó por 80 años. Y la última preparación era la más importante. La humildad, allá en el trabajo, en el desierto. Y luego ahora sí lo trae y le dice, vas a ir y vas a ir delante de Faraón. Y todavía Moisés viene luchando. Hermanos, esto es la preparación espiritual de Moisés. Pero hay un orden. Usó la familia, usó su preparación académica, social, y ahora la más importante, lo que pule todo, la espiritual. Va a poner a prueba lo que aprendió con su madre, ahora en la vida real. Y ahí es donde se ve la verdad. Y todavía Moisés no pasa la prueba al 100, ¿eh? O sea, no la pasó. No se preocupe que usted dice, no hombre, no sirvo para nada. Mire, Moisés tampoco. Por la gracia de Dios, no por las fuerzas de Moisés. Y es lo que quería mostrarle Dios a Moisés. No es por tu preparación. Mira, si yo te uso saliendo de la universidad, tú vas a confiar en tus conocimientos. Te voy a llevar allá para que te ganes el pan de cada día con el sudor de tu frente y que estés bajo un hombre campesino que va a ser tu jefe. Y vas a estar allá ayudando en el campo y vas a servir allá y vas a mostrar mi carácter. Y entonces lo trae de regreso. Ya viene mejor preparado, más humilde. Ya está en la presencia del Señor, pero todavía sigue batallando como todos nosotros, hermanos. Lo que Moisés tiene que aprender es lo mismo que nosotros tenemos que aprender, lo mismo que la iglesia tiene que aprender. Hermanos, tenga en mente esto, porque Dios es el autor de la historia. Tú debes conformarte a su palabra. El último intento de Moisés fue intentar conformarse a su palabra. Y murió haciendo el intento. Y no lo logró al 100, pero murió haciendo el intento. Esa frase es bíblica, hermanos. Yo la he acomodado en estas palabras, pero el concepto está en toda la historia de la redención. Confórmate a la palabra de Dios. Cada vez que había un problema en el pueblo de Israel, ¿se acuerda? Cuando el caudillo Moisés venía y venía angustiado porque el pueblo no me sigue, el pueblo me quiere matar. El Señor le tenía que recordar sus promesas. Confía en mi palabra, confía en mi palabra. Y una y otra vez, Moisés, confórmate a mi palabra. La última vez cuando Moisés pide agua en el desierto porque se están quejando contra él, y entonces el Señor dice, ve y toca la peña. ¿Y sabe qué pasó? No obedeció a su palabra. Golpeó la roca. Era algo serio. Solo Dios conoce el corazón de la intención con la que le hizo Moisés. Nosotros juzgamos, ay, ¿a poco nada más por no hacer lo que dijo Dios? A lo mejor no lo quería hacer Moisés y se le fue la mano. No, Dios conocía la intención de Moisés. Y Dios sabía que Moisés no se había conformado a su palabra. Y las consecuencias de no conformarse a su palabra, hermanos, es que a veces nos vamos a perder de la bendición de hacer la voluntad de Dios. Él todavía nos tiene en su plan, pero es una bendición poder hacer su voluntad. Es una bendición poder participar. Moisés anhelaba entrar a la tierra prometida y no pudo porque no se conformó a su palabra. Pero Dios fue misericordioso y dijo, no vas a entrar, la vas a ver de lejos. Moisés fue salvo desde luego, pero hay bendiciones que se pierden en la tierra por no conformarnos a la palabra de Dios. Hermano, ¿cuál es tu papel? ¿Estás formando la vida de alguien? ¿Estás en la etapa familiar? ¿Preparando a alguien? ¿Estás en la etapa secular? ¿Pagando la carrera de alguien? Para la gloria de Dios, hazlo. Gloria a Dios.
Estás orando por ese hijo que ya anda en la vida, dándose de topes por todos lados. Déjalo, Dios está trabajando con él. Confía en el Señor. O tú eres el que estás pasando en la preparación. Tú estás todavía, tienes a tus padres todavía. No sabes por cuánto tiempo los vas a tener. O por edad, o porque el Señor los llame. No todo el tiempo los vas a tener. Aprovecha, si tienes padres que te instruyen en las cosas de Dios, aprovéchalos. No importa la edad que tengas. Estás en medio de la carrera, estás en el oficio, estás trabajando. No lo separes del ministerio. Eso que estás haciendo es para la gloria de Dios. No a todos nos llama a predicar en un púlpito, a algunos los llama a podar plantas, a otros a dirigir una empresa, pero para la gloria de Dios. No sabes lo que viene después, tu vida no ha terminado, no sabes lo que viene después. Somos parte de la historia de la redención para la gloria de Dios. Toma el papel que te toca en el tiempo que te toca para la gloria de Dios. Estás en una silla de ruedas y dices, ya no puedo hacer nada. Estás con una movilidad limitada. Ayer platicaba con la hermana Angélica y le decía, ella me decía un poco angustiada, ya no puedo hacer mucho, ya no me puedo mover como antes. Y yo hacía y salía y me encantaba. Pero no solamente se sirve con el cuerpo, se sirve con el alma, con el espíritu. Y le decía yo a la hermana, y sé que lo hace, y le animo a todos aquellos que están perdiendo sus fuerzas, que se conviertan en guerreros de oración, de intercesión, de llamar, de animar, en sus fuerzas de estar. Todavía se está sirviendo al Señor, todavía se glorifica al Señor, con un consejo sentado allí, a los que andan corriendo en la vida sin encontrar dirección, un consejo de las canas, de la experiencia, de la sabiduría de Dios, puede afirmar una vida que anda tropezando por todos lados. Pero confórmese a la palabra de Dios. Porque Dios es el autor de la historia. Tú debes conformarte a su palabra. En la familia, en la educación social y en tu vida espiritual. Padre, gracias por